Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están todos? Comenzamos. Comenzamos con una nueva aventura aduanera. Esta se llama ADN Aduanero. Y bueno, acá vamos a conversar de lo que más nos gusta y más nos apasiona. Y vamos a hablar fuerte y claro como tiene que ser. A nosotros nos apasiona el comercio exterior. Y obviamente los temas aduaneros están enlazados a todo lo que es la agilidad, la transparencia, la reducción de costos, la normatividad, que es muy importante. Y precisamente hablando de normatividad, el día de hoy tenemos como primer invitado a una persona que es un referente en temas de comercio exterior y aduanas. Muchos lo conocen, él es Degner Campuzano, es magíster en Derecho con mención en aduanas, profesional en negocios internacionales, es agente titulado de aduanas, subgerente de técnica aduanera en AUSA Aduanas. Los que conocen del medio saben que AUSA es la principal agencia de aduana del Perú. Docente universitario, community manager en COMEX y aduanas en HD, miembro fundador de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, expositor en diferentes conferencias y congresos, autor de artículos en materia de comercio internacional, gestión aduanera y logística internacional. Degner es un gran referente en comercio exterior, en sobre todo el tema de aduanas, y yo estoy totalmente seguro que las dudas y las preguntas que vayamos a hacerle van a ser largamente absueltas el día de hoy, ¿no? Hola Degner, ¿cómo estamos? Bien, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, agradecerte por la invitación y esta oportunidad para poder conversar, pues, de un tema que nos apasiona, ¿no? El tema de lo que es el comercio exterior. Así es, Degner. Degner, yo quería empezar este primer programa y este primer bloque. Un poco les quería comentar a los amigos que nos siguen que vamos a hablar de cuatro puntos muy importantes, creo yo, y tú me vas a corroborar esto. No podemos evitar tocar el decreto legislativo 1492, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy importante. Por ahí podemos transitar sobre la tabla de sanciones que está ahorita en el día a día, hablar un poco del FAS, que hoy día salió un comunicado de la aduana, inclusive Sí. comentando las fechas, ¿no? En las cuales las intendencias van a empezar a aplicarlo, y podemos cerrar un poco con comercio electrónico, algo que ha cambiado y ha crecido muchísimo producto de la pandemia y de la coyuntura mundial, y de la cual el país no es ajeno para nada. Pero nada, muchísimas gracias por ser el primer invitado del programa, un invitado de lujo. Degner tiene más de 20 años trabajando en el medio del comercio exterior, así que nada. Degner, mi primera pregunta sobre el 1492. Me llama mucho la atención que, pues, en la parte del capítulo 2, precisamente de la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas, el artículo 7 habla de la digitalización. ¿Cuánto nos falta, Degner, para realmente estar en un proceso o en un universo de digitalización de los procesos aduaneros en el Perú? A ver, yo quisiera decir que falta todavía camino por andar, pero no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. En lo que es el tema de la gestión aduanera que involucra a aduanas como tal, se ha avanzado bastante. Hay todavía algunos regímenes aduaneros que faltan llegar a este tema de digitalización, la admisión temporal, el depósito aduanero, es decir, el formato, la declaración única, la declaración aduanera de mercancías, no ha desaparecido en su totalidad, ¿no? Solo ha desaparecido por algunos regímenes y creo que ahí tiene tarea la aduana, porque lo que tiene que hacer es actualizar sus procedimientos. Pero eso es en el ámbito de lo que es gestión de la administración aduanera.
Si ampliamos un poco el abanico a lo que es la gestión propia que involucra el proceso aduanero, y ya entramos acá a otras entidades y entramos también al sector privado, creo que nos falta. La 1492 es una gran intención para cambios más profundos y que tiene que verse plasmado en el reglamento, ¿no? Esto quiere decir algunos elementos como el visto bueno, elementos con algunas entidades como el SENASA, que tienen que entrar en este proceso de digitalización. Pero, por ejemplo, en el caso propio de las líneas navieras, que muchos han discutido el tema de los vistos buenos, porque es muy manual, hay que ir a estas entidades a tramitar un sello. La pandemia ha llevado que muchos se comiencen, digamos, a adecuar a una nueva realidad, pero tenemos un problema que no depende de la normativa peruana, que es el tema del Bill of Lading, ¿no? El Bill of Lading como tal, como un documento, título, valor, digamos que al nivel internacional todavía no está en un concepto de digitalización, ¿no? Hay países como Corea del Sur que sí tiene una especie de vele digital. Hay otros elementos como el Silver Bill, pero que no es un título valor. Entonces, de repente un Silver Bill sirve para empresas que son transnacionales, que hacen negocios entre ellos, ¿no? Entre la matriz y las subsidiarias. Pero digamos que en el común denominador de las empresas que comercializan con un proveedor, que no tienen una relación, una vinculación, pues es el Bill of Lading tradicional, y ahí todavía no hemos llegado. Pero creo yo que a nivel mundial, el tema de la digitalización del comercio exterior es una prioridad, y yo no creo que vaya a pasar muchos años cuando podamos tener un Bill of Lading digital que cierre la cadena, ¿no? Claro. Buen punto. Tú has tocado el tema del visto bueno y justo por ahí va la siguiente pregunta que te quería hacer. El capítulo 3 del decreto legislativo que ha sacado Roncha, porque lo hemos visto Sí, en sí, los sí, de gremios, hecho, ¿no? Ha movido piso, ha en movido el piso. Congreso, pero está bien, ¿no? Está bien que una norma Sí, ponga sí. en agenda un Creo que no problema. debimos llegar a eso. No debimos Así llegar a es. eso. Creo que debió nacer, ¿no? Pero no Sí. nació. No Y, nació de y- todos. y precisamente sobre eso, sobre el visto bueno, el capítulo 3 del 1492 habla sobre la transparencia de la cadena logística de comercio exterior. Bueno, el artículo 11 ya se va de frente al contrato de transporte internacional. ¿Tú crees que el comercio exterior en el Perú actualmente es poco transparente, es transparente, es absolutamente transparente? ¿Cómo lo ves? A ver, mira, a título personal, creo que falta mejorar mucho en la predictibilidad de lo que son los gastos, ¿no? Es decir, a ver, pongámonos dos situaciones. Un importador que es frecuente, que siempre está importando, de alguna manera conoce, entre comillas, cuáles son los conceptos en la que va a tener que incurrir. ¿Ok? De repente no montos exactos, pero más o menos lo conoce. Pero yo me voy a aquel emprendedor que comienza el negocio internacional, ¿no? Él no tiene, digamos, por qué tener el conocimiento que tiene un importador que es frecuente de saber aquellos costos que podría tener en tierra, ¿no? Después que llega el medio de transporte, estos gastos. Entonces sí es justo que los tenga que conocer de antemano. Y creo que ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no? Tiene que haber una predictibilidad. Estamos claros que, bueno, la oferta y la demanda regula el mercado hasta cierto punto, pero digamos que los conceptos se tienen que conocer, y no se puede caer de repente en un término muy simplista en decir el importador lo tiene que saber, ¿no? Claro, el importador lo tiene que saber porque se lo tienes que decir. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Y creo que la 1492, la intención que tiene es eso, ¿no? Un poco lograr esta predictibilidad. No como se ha dicho, pues por ahí he escuchado comentarios, se hicieron una serie de rondas en la cual decían pues que esto estaba interviniendo un contrato privado, ¿no?
y en realidad no se está interviniendo en un contrato privado. O sea, lo que se busca es dar un poco de predictibilidad. O sea, el Estado no está pretendiendo poner precios. Es decir, no está diciendo el visto bueno tiene que costar $30 o $70. Lo que te está diciendo es que, oye, es justo que si yo compro un servicio, tú me digas que incluye el servicio, ¿no? Es como que cuando yo voy a comprar a un centro comercial, compro un electrodoméstico y tú me dices, mira, el costo no incluye el seguro de reparación o no incluye el seguro si es que se avería y no incluye el traslado. Yo sé que estoy comprando, Así es. ¿no? Así Entonces, es. creo que eso es lo que tiene que mejorarse. Existe, ha existido y de repente va a seguir existiendo algún tiempo más, esperemos que no sea eterno, un largo debate sobre el visto bueno que lo has mencionado, Degner. Para nuestros seguidores que de repente no están en el día a día o todavía no han realizado alguna importación o una exportación, ¿qué es el visto bueno? A ver, en términos muy simples, el visto bueno es la autorización comercial, ¿no? Por el cual el representante de la línea, en este caso el agente marítimo, o la línea, o el agente de cargas, que tiene un agente de carga, dice, no hay deuda, pues no, estás limpio, ya pagaste todo. Entonces, como ya pagaste todo, le dice al almacén, que es el depositario de la carga, entrégale la carga. Y es una línea muy aparte al trámite aduanero, ¿no? Porque tú puedes tener el levante de aduanas, pero si no tienes esto ok, en la cual quien ha hecho el transporte dice, mira, a mí ya no me debe nada, por tanto, entrégale la carga, no sale la carga, ¿no? Claro. Entonces hay dos líneas, ¿no? La parte comercial vinculado al contrato de fletamiento y la autorización que te da la autoridad aduanera por haber cumplido los requisitos que te exige el Estado, ¿no? Me comentaba el otro día un importador que estaba empezando en el negocio y que pues se vio con esta ingrata sorpresa cuando le empezaron a llegar las facturas, que en una importación A le cobraron un monto y por la misma importación B le cobraron otro monto totalmente distinto para cargas que estaban dentro de un contenedor o para cargas que estaban Claro. consolidadas. Entonces, él me preguntaba algo que de repente yo no le supo responder en el momento. ¿Por qué hay una variación tan gigantesca a veces de estos precios? ¿Quién los regula o quién los debería regular a tu criterio, Degner? Yo creo que el precio como tal se rige por el tema del mercado, pero yo creo que acá rige un tema de responsabilidad de las empresas, ¿no? En otros países no existe el visto bueno, digamos, comenzando Mira, por eso, qué importante eso que nos ¿no? dices. O sea, no es una regla general para todos los países. Y creo que el precio tiene, lo que te cobran por el visto bueno, tiene que estar ajustado a una realidad de costos, ¿no? Es decir, para todos, en general, si yo soy la línea y yo tengo que corroborar que tú has cumplido conmigo, digamos que los costos deben estar más o menos iguales en toda la cadena, ¿no? Entonces Claro. no tendría por qué existir esta gran diferenciación, porque además es una parte, vamos a decirle, administrativa propia de la línea que tiene que hacer, ¿no? Tienes Porque toda como la razón. las cargas no vienen liberadas, ¿no? Porque viene el concepto, son documentos, título de valor que no están liberados, hay que liberarlas y hay una acción y solamente hay un costo de por medio. Pero Tienes los toda la costos razón, Degner. no pueden variar mucho, ¿no? Entonces sí, o Claro, sea, hay un claro, tema de porque si no te responsabilidad. sacan del mercado, termina siendo más cara la lavada que la camisa. Hace un momento, Deiner, hablabas del emprendedor que está desarrollando, pues, valga la redundancia, su primer emprendimiento, su primera importación, y mucho se ha hablado precisamente sobre el tema de la reactivación, sobre la etapa y la coyuntura actual en la cual nos encontramos. Si a eso lo llevamos al escenario actual, que estamos hablando de hace algunos días, donde ya empezó a regir la obligatoriedad de la numeración dentro de una serie de cambios que han habido en la tabla de sanciones. ¿Tú crees, Degner, que estos cambios o estas actualizaciones o estas retomadas de vigencia, si así se puede llamar, dentro de la tabla de sanciones,
¿Se está dando en un momento apropiado, adecuado? ¿Se hubiera preferido, no sé, aplazarlo un poco más? Hablo sobre todo por el tema de las multas, que muchos Correcto. importadores van a estar afectos. Los montos. Claro, Los montos de la multa. A ver, yo creo que sacando el contexto primero de la situación en la que estamos, considero que en principio lo que debe salir es la gradualidad, ¿no? Y la gradualidad, ¿por qué tiene que salir? Porque con los cambios que hubo en la ley y su puesta en vigencia del reglamento, pues se dejaron esos beneficios que se tenía anteriormente cuando tú decidías subsanar, autoliquidarte, ¿no? Y podías rebajar el monto de la infracción. Entonces, en principio, como eso se retiró y se ha dejado solo la gradualidad, tiene que salir una gradualidad. Yo no comparto que la gradualidad sea la que están tratando de poner en la tabla de sanciones con esta rebaja que han sacado, no del 50%, no. O sea, tiene que salir un reglamento de gradualidad y espero y esperamos que así sea, ¿no? Pero por ojalá. otro lado, sí, sí. Pero por otro lado, también es importante revisar eh, un tema muy interesante que salió en esta modificación en la tabla, específicamente en su artículo 3, porque hay un retroceso importante respecto a lo que es la sanción para la agente de aduana por mala declaración de partida arancelaria. Fíjate, este es un tema que se discutió mucho atrás y el Tribunal Fiscal en algún momento dijo, oye, la sanción que tiene el agente de aduana, él lo debería subsanar, ¿sí? Sin que tenga que verse vinculado el importador de su obligación del pago de los tributos. Sin embargo, este artículo 3, que ha habido en la modificatoria de la tabla de sanciones, si yo, como agente de aduana, quisiera pagar la multa porque declaré mal la partida arancelaria, no puedo acogerme ese beneficio porque tendría que decirle al importador que pague. ¿Y qué pasa si el importador no quiere pagar? Claro, en trampas. Entonces, creo que esta es una de las sanciones más duras que tienen los agentes de aduana porque son el 200% y creo que no es parejo. O sea, creo que no es equitativo y creo yo que la aduana no tiene que vincularlo a la obligación del pago de los tributos porque eso le corresponde al importador. Entonces, si la aduana considera que tiene que cobrárselo al importador, se lo tiene que cobrar. Pero no puede amarrarlo al agente de aduana a que él no pueda subsanar porque de pronto el importador no lo quiere pagar. Y respecto a lo que es el despacho anticipado, considero yo que acá hay un criterio que no se ha tomado en cuenta. A ver, en la logística no la podemos cambiar en un papel, ¿de acuerdo? Es decir, una norma no puede cambiar el aspecto físico de la logística. Y acá hay un tema muy claro con los tránsitos cortos, o sea, lo que viene de Ecuador, lo que viene de Chile. Cargas que se embarcan usualmente fines de semana, viernes por la noche, donde el importador no tiene el documento de transporte. Y no lo va a tener porque la línea no trabaja sábado, no trabaja domingo. Ya se lo va a entregar el día lunes, cuando la carga ya está arribando al país. Y entonces no puede enumerar el despacho anticipado. Y no comparto tampoco que se diga, por ejemplo, bueno, numera con los datos provisionales que tienes porque puedes rectificar, pero Claro, eso, eso es lo que dicen, ¿no? no, eso no es lo correcto. Entonces, si yo quiero cambiar las reglas y entonces le voy a decir a la gente de aduana, oye, agente de aduana, ¿sabes qué? No revises nada, ¿no? O sea, no Y revises número los no documentos cumplir. finales, numéralo con lo que hay, pues sinceremos las reglas. Porque lo Claro. correcto acá es que si en un tránsito corto la realidad dice que yo no puedo tener el documento, pues tiene que estar dentro de las exoneraciones. Y la aduana no necesita hacer mucho tema acá porque no necesita cambio al reglamento, porque su inciso I, en la que están las excepciones que prevé el reglamento, pues le da facultad acá a la aduana para que él pudiera, ¿no? Aumentar otras excepciones, tal como lo ha hecho en este procedimiento de importación que está por entrar en vigencia el 31 de agosto. Entonces,
creo que es importante que la aduana lo revise. Mira, yo soy convencido que el despacho anticipado es una buena herramienta. Es importante y considero también, y de hecho nosotros orientamos mucho a nuestros clientes y en general a que apliquen el despacho anticipado. Porque tiene muchas ventajas, es muy importante. O sea, es un cambio cultural también, sí, pero creo que hay que medir las realidades. Buen Respecto a punto. las multas, que me preguntaste del tema de la discrecionalidad Ujú. para cerrar este punto, creo que ahorita estamos en un contexto complicado, donde muchas empresas prácticamente están subsistiendo. Y hay que hacerle ver, digamos, a la parte del Estado, que en el Estado no ha habido despidos, no ha habido suspensiones perfectas, ¿no? Todos siguen con, digamos, con sus sueldos Claro, al día, claro. pero en el sector privado no está pasando eso, y el sector privado aporta con los tributos. Entonces, mientras más mates a las empresas, menos tributo vas a tener. Entonces, creo que no es el momento. Con esto no quiero decir que se tengan que avalar las malas prácticas, pero recién se ha levantado la cuarentena, las empresas se están reactivando, muchas empresas han tenido que reestructurarse, cambiar su organigrama, cambiar su puesto de trabajo, etcétera, y no solamente en los operadores de comercio, sino en importador, exportador, etcétera, que yo creo que la discrecionalidad ha tenido que seguir por lo menos 1 o 2 meses, ¿no? Y si Sí. no voy a seguir con eso, pues tiene que salir a la dualidad, porque imagínate pues, que pague la sanción al 100%, yo no creo que muchas empresas estén en la capacidad de asumir este tipo de sanciones. Totalmente de acuerdo. Justo Pedro Roberto en el chat nos pone, en cargas con tramos cortos te están empujando a numerar anticipado con errores porque dicen que te dan 15 días para rectificar sin multa. Y la pregunta también es, ¿estas rectificaciones afectan al récord de las agencias de aduana? Porque nos están siguiendo muchas agencias en este momento. No te afecta el récord, pero volvemos a la premisa. Nosotros como agente de aduana tenemos una función, ¿no? Somos auxiliar de la función pública. Así nos han definido. Y Sí, parte de nuestra obligación es revisar que la documentación previa a la numeración esté conforme. Entonces, así es. si tú no me das las herramientas para que yo cumpla mi función, entonces no me puedes decir luego, oye, tú eres culpable o trabajas mal. Yo estoy de acuerdo, Andrés, en que el Perú tiene que trabajar mucho para reducir sus tiempos en la logística. Y eso estamos claros y creo que hay un compromiso en general. Pero Claro. también es importante plasmar algunas realidades. Y yo, a título personal lo digo, creo que la aduana tiene que revisar lo del tránsito corto. Tiene Se que cae revisar. en error, Porque, ¿no? Y tiene que salir sí, la sí, porque, o gradualidad. sea, la respuesta no puede ser, oye, tú puedes rectificar, entonces numéralo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Tienes Entonces, razón. Ahora, en el hagamos el tema mensaje del claro. anticipado, esto tiene más de 10 años. Entonces, Sí, esta política pública que nace bueno, se deriva, entre tantos factores, de la celebración del TLC con Estados Unidos, obviamente. La pregunta es, ¿por qué durante esta década y un poquito más, la aduana o el Estado no ha podido convencer o incentivar a los importadores para que se sumen mayoritariamente a usar el despacho anticipado? ¿Crees que solo sea un tema cultural? Porque ahorita se siente claramente que se desgastó la parte o la estrategia del incentivo, del convencimiento y empezamos a la obligación, ¿no? Con la multa. sí, a ver, vamos a partir que desde el año 2010, cuando salió la ley, ya estaba diseñado para que esto se Claro. vuelva obligatorio. Ya lo decía, ¿no? Yo creo que hay que hacer un mea culpa también desde lo que actuamos de la parte de los operadores de comercio exterior, probablemente en no ser muy incisivos o ser, digamos, muy abiertos en ayudar a los importadores, ¿no? A acogerse a este tipo de modalidad de despacho. Entonces nos hemos dejado arrastrar, digamos, por los usos y costumbres y probablemente no hemos ido un poco más allá en general, ¿no? Lo digo Ujú. en general, como comunidad de los operadores de comercio exterior,
donde involucra al importador, ¿no? Donde muchos importadores probablemente no han querido cambiar su logística, porque esto implica un cambio de logística, ¿no? Implica un cambio de concepto. Y tanto es así que fíjate que en el año 2019, para octubre más o menos, el porcentaje de despacho anticipado no llegaba al 50%. Claro, claro. No Y era llegaba al algo que nos 50%. reclamaba. Y la aduana ha hecho charlas, ha dado Ujú. facilidades. Yo creo que la aduana ha hecho su trabajo, ¿ya? Hay que reconocerle los méritos a la aduana y creo que la aduana ha hecho un trabajo importante en ese lado, junto con la digitalización. Pero ahí sí hay que ser el medio culpa en la parte, digamos, privada, que se quedó un poco dormido, ¿no? Pero más allá de eso, porque yo creo que hoy las empresas han tomado más conciencia porque ya está chocando en el bolsillo, ¿no? Claro, Para tratar de adecuarse al despacho anticipado, eso no quita el hecho que tenga que revisarse que los tránsitos cortos no deben ser obligatorios. Porque va más allá de la intención de la empresa de quererlo hacer, porque no lo va a poder hacer, ¿no? Y salvo que me digas tú como aduana abiertamente, o sea, es que numera con lo que hay. así es. Solo un comentario un poco más técnico. ¿En qué casos no es obligatorio hacer el despacho anticipado para todos nuestros seguidores? Eh, Mira, yo creo que el tema es bastante discutible de la obligación del despacho anticipado, ¿ya? Recuerda que Perú ha perdido en la CAN, Sí, ¿no? claro. Hubo una denuncia que le hicieron en la CAN y lo perdió, pero la CAN también modificó, y eso es importante que lo sepamos, la CAN modificó su normativa comunitaria respecto a la uniformidad de los regímenes Ujú. aduaneros, y lo modificó en el año 2019. En esa modificatoria que hizo, dejó libertad a los países miembros para que ellos decidieran si algún tipo de modalidad podía ser obligatoria, ¿no? Y también hay que entender que a nivel global, digamos, partimos del acuerdo de facilitación de comercio que viene a través de la OMC, ¿sí? Y ahí se indica que los países, en general, tienen que adecuarse, pues, al trámite anticipado, ¿no? Entonces es una realidad que tampoco podemos nosotros esconderla. Entonces, eso es el camino que el mundo lo está estableciendo, que es hacer los trámites anticipados. Claro, y eso se mueve en todo el mundo, ¿no? Sí, De esa manera se sí, despacha, porque es inclusive importante. sin presencia física y todo. Es- es- Pero tienes mucha razón, la pandemia nos desnudó a nivel sí, logístico, porque así es. efectivamente nosotros tenemos un proceso aduanero con el que numeras en línea, tú levantes tus notificaciones, todos son en línea, ya algunos almacenes como DP World, por ejemplo, ya se podían hacer los trámites de retiro en línea también, los pagos en línea, no había presencia física, pero en el resto de operadores de comercio exterior, llámese agentes de carga, llámese inclusive agentes marítimos. La pandemia, yo escuchaba agencias de aduana que me decían, me tengo que ir hasta el Cerro Candela a sacar un visto bueno porque ahí me tienen que poner un sello físico en el 2020 es una cosa increíble y ahí también te das cuenta que no estábamos interconectados entre almacenes, bueno, De entre acuerdo. depósitos, era una locura, Creo que cada uno vivía en su nido, ¿no? totalmente de Cada uno acuerdo. vivía en su nido, vivía en su silo. No había un pensamiento común en que la cadena logística del comercio exterior no estaba siendo eficiente, no lo es. Tanto es así que en el ranking de eficiencia, pues estamos muy abajo, caímos, de hecho, en el último ranking, pero creo que no ha sido de interés, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay que rescatar las acciones que aduanas ha hecho y lo que viene ahora siendo Mincetur, ¿no? Porque hay que reconocer que la aduana inició el proceso de digitalización, Sí, claro, lo eso es verdad. inició, ¿no? Lo iniciaron. Entonces, a través de su programa FAS y todas las inversiones en tecnología que hicieron, ellos lo hicieron. Y es importante reconocerlo también porque ellos tuvieron que cambiar de mentalidad, ¿no? O sea, Mira el pasar chip, de, sí, cambiar el chip de la parte simplemente fiscalizadora a decir yo soy parte de la cadena logística y yo quiero colaborar con la cadena logística. Y lo hicieron, o sea, hicieron ese trabajo. Y lo vienen haciendo también, ¿no? Y Mincetur se ha sumado con la 1492, que
Yo creo que daría efecto, Andrés, la 1492, si el reglamento indicara que debe existir probablemente un solo módulo donde se hagan todos los trámites, ¿no? Como lo tiene previsto el reglamento. Pero el borrador del reglamento dice que para aquellos operadores que tengan sistemas, ¿no? Que puedan corroborar que ese trámite se puede hacer online, no van a estar obligados a hacerlo por la BUSI. Y entonces ahí queda en la mitad siempre la gente de aduana, ¿no? Que tiene que utilizar 10, 15. Sí, no, es que imagínate, pero entonces tiene que usar 15, 16 plataformas y dar seguridad a todas esas plataformas, pues es complicado, ¿no? Entonces lo más práctico debería ser una sola plataforma. Al menos esa es mi opinión personal, ¿eh? Ya que has tocado, Detmer, el tema de la modernidad, y sí, pues durante muchos años y hasta ahora la aduana peruana es una de las que tiene mayores reconocimientos en la región por todos los avances que ha hecho. Ya que has hablado de eso, ¿por qué nos comentas un poco de lo que se viene, el FAS, de lo que se está hablando ahora? Inclusive hoy, como te decía al inicio del programa, ha salido un comunicado en el portal de la aduana indicando las fechas ya de inicio de ejecución. ¿Qué es el FAS? Sí. Bueno, el FAS es un programa. Es un programa que nació como un proyecto en la administración aduanera y que se volvió un programa justamente para poder digitalizar, hacer más eficiente, más rápido, más integral los procesos de ingreso, salida, control y de operadores, ¿no? Entonces la aduana este proyecto lo tiene más o menos hace 4 años. Y tal vez antes del FAS incluso ya lo venían haciendo, ¿no? Entonces, se ha venido cambiando, porque ellos han cambiado una plataforma que está, digamos, homologada con la OMA, que es el Organismo Mundial de Aduanas, ¿no? La OMA ha dado una especie de estructuras que la aduana lo ha tomado y lo está aplicando, donde el principal concepto es la digitalización, ¿no? Si uno revisa el procedimiento de importación que va a entrar el 31 de agosto, pues ya todo es digital. Mira, tanto es así que tú vas a numerar tu despacho, sale canal naranja, la aduana te va a notificar para que tú envíes tus documentos vía digital y eso no le va a llegar a una persona, le va a dar un sistema que va a elegir quién es el especialista, o sea, le va a asignar un especialista, ¿no? Entonces va caminando de manera remota, de manera digital. Y así también tenemos el tema de exportaciones que ya ingresó en algunas intendencias y que también para fines de agosto ya va a estar en todas las aduanas. Y lo que ha salido hoy el comunicado es más bien para estas acciones que hace oficiales de aduana, ¿no? Que son las acciones no concurrentes, que son las acciones de control extraordinario, ¿no? Que es un control no concurrente y que lo hacen a través de, usualmente los oficiales. Por ejemplo, tu carga puede tener levante y de pronto tú vas a retirar y dices, no señor, no lo puedes retirar porque está inmovilizado. ¿Quién lo ha inmovilizado? Ah, es que tiene un ACE, dicen, una acción de control extraordinario. Pero, ¿qué pasaba en la práctica? Pues que tú no te enterabas que estaba inmovilizada tu carga, ¿no? Entonces ahora lo que están diciendo es, mira, ¿sabes qué? A través de tu clave SOL, vas a tener que poner quiénes son los contactos al cual yo le voy a notificar. Entonces nos van a notificar a todos en conjunto, ¿no? Entonces ya no vas a poder decir, oye, yo no sabía. Claro. Y acá te voy a comentar, Andrés, que sí, y te voy a comentar acá que en el tema del uso de la clave SOL también ha habido pues todo un tema de cambio de concepto en los importadores, ¿no? Porque digamos que antes el SOL no lo miraba nadie, ¿no? Y ahora la aduana pues te está comenzando a notificar por la clave SOL y ahora hay que observarla porque las notificaciones te van a llegar por ahí. Tienes ahora también tu buzón virtual, la mesa de parte virtual que también funciona por la clave SOL. Y nada, o sea, ya como dije al inicio, la digitalización no tiene retroceso. Así es. No, es que es parte del mundo. Ni siquiera es inherente solo a la parte aduanera. O sea, el mundo cambió, correcto. No solo con la pandemia. Con la pandemia de repente se aceleró el cambio, pero ya venía cambiando hace bastante tiempo. Tú lo has dicho, ¿no? Lo aceleró. Y claro. Lo que tú estabas pensando de hacerlo en 1 año, 2 años, lo tuviste que pensar al día que te dijeron todos se van a su casa. Así es. Y esto de todos se van a su casa,
Degner, a la yugular. ¿Cuál es el futuro de los agentes de aduana? A ver, yo voy a, voy a, voy a seccionar, voy a seccionar voy a seccionar la pregunta como para entenderla en su contexto. Un agente de aduana, sí, como, digamos, como parte de la cadena logística, creo que su principal valor es ser asesor, es ser el que orienta, ¿de acuerdo? Para que el importador o el exportador tenga un proceso adecuado. Yo creo que eso no va a cambiar. El tema de orientación, el tema de asesoría no va a cambiar. Son necesarias. Y te lo digo por experiencia porque en España, en México, mejor dicho, en el código aduanero de Europa y en otros países, la agente de aduana no es obligatorio, ¿ya? Pero existen. ¿Por qué? Porque las empresas, y digamos por un principio empresarial, uno va a tenerle que darle enfoque a lo que es su core business, Claro. ¿no? Y el core business es el comercio. Comprar, vender, producir. No, digamos, estar pendiente de yo hacer la manualidad para el trámite aduanero. Pero también es cierto que hoy la aduana, con el tema de los operadores OEA, ¿no? Los operadores autorizados, va a dar unas ciertas facilidades a los importadores que probablemente a algunos les conviene enumerar con su código, ¿no? Porque van a poder hacer numeraciones de manera directa, distinta a la que hace la gente de aduana. Pero si tú me preguntas, el agente de aduana como factor del comercio exterior, ¿va a desaparecer? No lo creo. ¿Se va a transformar? Sí. Es decir, si una agencia de aduana está pensando hoy en que va a seguir dando el servicio como lo venía haciendo hace 10 años, entonces creo que está yendo por un camino errado. Absolutamente de acuerdo. Y es momento también de compartir una pregunta que nos acaban de hacer. Cristian Jesús, consulta. Teniendo en cuenta que la Marcha Blanca culminó el 30 de junio pasado, y pregunta él, si destino hoy mercancía arribada antes de dicha fecha, como importación diferida, bajo la modalidad diferida, ¿estoy afecto a sanción por no usar el anticipado? Ok, una buena pregunta, creo que lo han hecho en Sí. varios foros. Mira, yo te lo respondo de la siguiente manera y no es una apreciación personal, creo que es un análisis jurídico de la norma. El 31 de diciembre del 2019 se volvió obligatorio el despacho anticipado, como obligación, ¿ok? Y acá hay que distinguirlo. La obligación nunca se dejó de dar, o sea, ha estado vigente del 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, la aduana ha sacado, a partir de esa fecha, varias discrecionalidades en la cual se han inhibido de cobrar la sanción, ¿ok? Es decir, yo como aduana digo, sí, tienes esta obligación, pero yo no te voy a sancionar por incumplir la sanción, ¿de acuerdo? Y eso venció el 30 de junio. Entonces, el 1 de julio, la aduana quedó libre para sancionarte. Entonces, todo lo que se enumera a partir del 1 de julio, independientemente que llegó antes, va a estar afecto a sanción, salvo que la aduana saque un pronunciamiento de la parte jurídica de ellos y digan y le den una interpretación. Pero como están plasmadas las normas, el 31 de diciembre de 2019 era obligación numerar como despacho anticipado. La aduana se inhibió de sancionarte. Y te lo pongo tal así que si uno revisa la norma de discrecionalidades, dice que si tú hubieras pagado la multa, la aduana no te devolvía ni un sol. ¿Ok? Entonces, eso ratifica más bien que existía la obligación, porque si no existiera, y por tanto la sanción no existiera tampoco, y yo pago esa sanción, sería un pago indebido, y la aduana me lo tendría que devolver. Pero la aduana ha precisado en sus normas de discrecionalidad que no te va a devolver ni un sol si tú lo pagas. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de lo que yo desearía, porque ya
dije que creo yo que la discrecionalidad debería mantenerse por lo menos 2 meses. Como están plasmadas las cosas normativamente, la sanción aplica, la multa aplica. Ahora, esperemos, de repente la aduana, a través de su área jurídica, hoy la aduana, tú ves que está haciendo su webinar también, y es muy importante, ¿no? Está muy cerca de la ciudadanía, y eso es importante, está cerca del operador. Ojalá que puedan ellos sacar un pronunciamiento y digan, ¿saben qué? Las cargas que se han numerado, que han llegado antes del 1 de julio y que se han numerado como diferido a partir del 1 de julio, no están afectas a sanción, saquen ese análisis normativo y pongan en ese mismo análisis que quien ha pagado, pues se le devuelva porque sería un pago indebido, ¿no? Sería lo ideal, claro. Pero desde mi concepción, creo que las normas, como está planteada, no tiene ese horizonte. La única forma es que la aduana le dé una interpretación. Otra de las cosas que te quería consultar, Degner, justo hoy día sale en gestión, ¿no? Que el comercio electrónico ha crecido Sí, muchísimo. Inclusive Mercado Libre menciona que en sus plataformas de Perú y México es donde se ha cuadruplicado. Y esto no solo tiene que ver con el comercio electrónico a nivel local, sino también con las compras por Internet, que han crecido de una manera exponencial, no solo producto de la pandemia, porque esto ya venía en franco crecimiento. La casi pregunta es, 150%, ¿ah? O sea, así y es. el año pasado creció más. Así es, entonces, con nuestros actuales operadores de courier, las llamadas empresas de envíos de entrega rápida, tenemos la plataforma logística para poder atender esta demanda que está disparándose. Hace algunos días, DHL mencionó que había parado sus puertas, inclusive porque se había sobrecongestionado, entendemos que también producto de la coyuntura, pero realmente con los actuales operadores que tenemos, podemos no solo recibir este potencial de compra en pequeñas importaciones, sino también en algún momento nos ayudará a tener un conducto orgánico, competitivo y de buena logística de salida para todos los productos que podemos vender. Mira, yo creo que ha sido muy importante el crecimiento de lo que es el e-commerce y muy gratificante que además que lo que ha crecido más es el sector agroindustria, ¿no? Recordemos que el sector agroindustria es un sector muy importante para nosotros como peruanos y es el que ha crecido más. Pero creo que no hemos tenido la cadena logística necesaria para poder absorber este crecimiento. Con esto no digo que no la podamos tener y no la vayamos a mejorar, pero bueno, si uno revisa los reportes de quejas, pues no hay empresa grande que no tenga varias quejas, ¿no? Pero yo te quería comentar algo que he observado, es que salieron pequeños emprendimientos, no grandes empresas, sino pequeños emprendimientos, por ejemplo, muchos exportadores de frutas que no podían exportar y que de pronto lo comenzaron a ingresar al mercado local, que han hecho e-commerce, ¿no? A través de Facebook, a través de otros medios digitales, y se han valido, por ejemplo, de las empresas de remis, de taxi remis, ¿no? Para hacer las entregas. Ha sido interesante porque las empresas se han adecuado, pero obviamente que eso no es todo el sistema logística que se necesita, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que trabajar y yo creo que hay que pensar algo claro. El e-commerce va a Así es. crecer, viene creciendo y va a crecer más y entonces o los jugadores actuales se fortalecen o probablemente le salen nuevos jugadores, ¿no? Esa es la dinámica del Definitivamente, mercado. definitivamente. Degner, para ya ir cerrando, ¿qué se viene ahora en el comercio exterior en el mundo y sobre todo en el Perú? Mira, yo estaba revisando varias noticias, viendo los pronunciamientos que hace la OMC y otros organismos, y hay ciertos temores con este tema de la pandemia, porque podemos tener cierto retroceso respecto a lo que es el proteccionismo, ¿sí? Y respecto a las regulaciones. Ustedes saben que este tema del proteccionismo que está basado en los aranceles y las regulaciones que está basados en las barreras no arancelarias, pueden incrementarse por el tema de los controles, ¿no? Controles sanitarios. Por ejemplo, ayer veíamos que
DGESA había sacado un comunicado respecto a las importaciones de los respiradores, ¿no? Los Los N95, quirúrgicos, ¿no? los KN95, Sí, exacto, ¿no? Que a partir del 1 de enero de 2021 van a requerir requisitos sanitarios. A eso llamamos el tema de regulaciones. Y seguramente se vendrán otro tipo de regulaciones. Y eso comienza a generar barreras. Con esto no digo que sean regulaciones no necesarias, pero cada regulación que se pone en el comercio exterior lo que hace es generar barreras. ¿De acuerdo? Lo segundo que tenemos en este caso es que los países comienzan a ver qué hago con mi industria, ¿no? Es decir, si no estoy vendiendo, ¿qué hago con mi industria? Todos queremos vender. Entonces comienza el proteccionismo. Y esto aquí lo viendo cómo se va a desencadenar. Yo creo que el comercio exterior, Andrés, en general va a tener un tema de transformación radical basado mucho en los acuerdos de integración. Los acuerdos de integración son muy importantes porque en ellos se regulan el tema del proteccionismo, de las barreras no arancelarias, etc. Y yo creo que acá se va a poner a prueba muchos de estos acuerdos de integración. A esto hay que sumarle el tema de la tecnología, el tema de la robótica, el tema de la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera. ¿Me entiendes? Es una cadena, hemos entrado a un túnel como quien se ha lanzado a la piscina desde un tobogán y esto ya no hay manera de ir hacia atrás. Entonces las empresas tienen que comenzarse a adecuar estos conceptos. O sea, conceptos de integración, conceptos de trabajos colaborativos, concepto de la robótica, del Big Data, de ser una empresa digital. Y con eso no hablo de ser digitalizado. Hay una diferenciación entre que seas digital y que solo escanees, ¿no? Sino que hay que tener el tema como concepto en la vena, el tema de procesos digitales, no papeles, conceptos nuevos de forma de trabajo, etcétera. Entonces, eso va a cambiar el rumbo del comercio exterior, ¿no? Vamos a pensar Entender que la inteligencia artificial ya está hace bastante rato en nuestras vidas y tenemos que convivir con ella para que sea armónica y nos ayude en los procesos y solucione los problemas, sobre todo. Sí, Degner, nos podemos quedar conversando horas sí. sobre todos los temas, pero el tiempo es tirano. Y invito a las personas que nos siguen, a todos los aduaneros lovers, a todos los apasionados del comercio exterior, a que pongan en los comentarios los temas que quieren desarrollar, los temas que están muy interesados. Ahorita por el tema de la coyuntura me han escrito para conversar sobre los temas de las restricciones para los termómetros infrarrojos, que no entienden por qué están restringidos si no tocan el cuerpo, el tema de mascarilla, tabla de sanciones, el tema del reglamento y la serie de comentarios que Hay muchos tenían. temas por conversar. Así es, así es, así es. Pero nada, este es el primer programa de muchos que vamos a desarrollar. Degner, muchísimas gracias por Sí, acompañarnos y muchísimas gracias a todos. no sé, Andrés, si me permite 2 minutos Por para dar como supuesto. conclusión un tema de reflexión general, ¿no? Yo creo que la única forma que el Perú, en el tema de la logística del comercio internacional, subamos en el ranking, ¿sí? Es que en general todo lo que somos los actores entendamos que tenemos una tarea en la cadena, ¿no? Y si no trabajamos, digamos, en un solo horizonte y los gremios que agrupan a todos estos operadores no trabajan en un solo horizonte, va a ser muy difícil, Andrés, más esfuerzo que haga Mincetur o que haga la aduana o gremios como la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, en tratar de dar propuestas, no va a funcionar si realmente en el fondo estos actores no quieren mirar un horizonte, ¿no? Y hay que hacerlo transparente, hay que hacerlo como tal. Entonces, en esa reflexión quería terminar y te agradezco este espacio, Andrés. Y bueno, nada, el comercio es muy amplio. Podríamos hablar, como te Gigante, dice, muchas horas. gigante. Nos hemos pasado los últimos 20 años de nuestras vidas desarrollándolo, viviéndolo, disfrutándolo, viendo cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Recuerdas tú hace 20 años cómo era
sacar una mercancía, un contenedor, que ni siquiera existían los photochecks, El que trazado ahora de carga. por supuesto, ¿no? Había que ir con una tiza para marcar los contenedores. Ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado Ha mucho. cambiado mucho. Y yo creo que no podemos pensar en el 2021 seguir teniendo procesos que sean presenciales, ¿no? Así es. Creo que eso un país como el nuestro, que necesita mucho el comercio exterior, no se lo puede permitir. Y creo que acá Micetur y la aduana también tienen que trabajar muy, muy unida de la mano y muy colaborativa. Así es. Sobre Sobre todo todo, sobre sus plataformas, ¿no? Que así es. ya la aduana Y tiene. dijo que eso está dentro de una política pública, de una política de Estado, que es el Plan Nacional Exportador al 25, o sea, ahorita. Y uno de los pilares que más golpeados está, que no ha tenido los mejores ratios, es precisamente el tercero, que es el de facilitación de la cadena logística, ¿no? Así es. Sí, y tú sabes que eso es lo que tiene más sobrecosto en nuestro comercio, ¿no? O sea, por eso importamos arroz, por eso importamos papa y por eso importamos muchas cosas que acá sembramos, porque falta dar herramientas, ¿no? Por ejemplo, a los pequeños agricultores. Es una política general, Andrés, que no solamente de Micetur, es Así una es. política de Estado y ojalá que algún momento venga un gobierno que establezca política de Estado que se puedan ir dando en el tiempo, ¿no? Es transversal. Así es transversal. Tú lo has dicho. Wegner, muchísimas gracias. Nos despedimos cerrando contigo el programa y de todos Gracias. nuestros seguidores. Este es el primer programa de ADN Aduanero y por favor, compartan todos los temas que desean que desarrollemos, que lo vamos a hacer encantados y con el mayor de los gustos, porque el comercio exterior y el tema de aduanas nos apasiona. Wegner, por favor, danos el play honor para cerrar el programa. Nada, bueno, agradecer este emprendimiento. Creo que hace falta canales como esto, ¿no? Para poder hablar largo y tendido y la gente pueda entender esta parte tan importante que es la gestión aduanera. Se ha avanzado mucho. Yo como docente te puedo decir que antes, cuando se hablaba de logística, ni siquiera se hablaba de lo que era la gestión aduanera, ¿no? Estaba fuera de la logística internacional. Y hoy vemos con mucho agrado que muchas universidades no pueden hablar de logística si no hablan del tema aduanero, porque es así. El tema aduanero no está parte de la logística. Todo Así está es. unido. Nada, Andrés, a disposición y bueno, saludos a todos tus seguidores. Gracias, Gracias. Wegner. Nos vemos hasta el siguiente programa, el próximo jueves a las 9 de la noche.